Nosotros somos de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora y venimos a presentarles un tutorial sobre cómo utilizar el micrómetro y el vernier. Mi nombre es Carla Mariana Guzmán Martínez, mi compañero Saúl, Cecilia, Daniela y José Manuel. Introducción. Un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta lógica conversión. Las características importantes de un instrumento de medida son: precisión. Es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. Exactitud. Es la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real. Apreciación. Es la medida más pequeña que es perceptible en un instrumento de medida. Sensibilidad. Es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida y la medida real. Objetivos. Aprender a conocer y utilizar instrumentos de medidas de longitud, tanto grandes como pequeñas, con la exactitud necesaria, dentro de las cuales se encuentra el micrómetro y el vernier. Conocer el vernier y micrómetro como instrumentos de medida de precisión, su apreciación o sensibilidad, su alcance y los errores en la medida para determinar si la discrepancia es significativa o no, a fin de determinar si es el instrumento que requerimos en una labor determinada. Aquí tenemos un esquema que indica las partes del vernier. Estas mornazas sirven para medir la superficie interior de una pieza o objeto. Cuenta con un tornillo de fijación que sirve para evitar que la pieza se corra. Cuenta con un brazo principal. Cuenta con una barra de profundidad, la cual determinará la medida de cierta pieza. Cuenta también con una regla graduada, con una superficie de referencia, con un botón para colgar, y esta pequeña reglilla que tenemos aquí tiene una longitud de 9 milímetros y está dividida en 10 partes iguales. Esta es la punta del cursor. Cuenta con dos caras de medición de exteriores del objeto, la pieza, y la punta del brazo. A continuación se explicará la forma de medir una pieza. Bueno compañeros, ahora nosotros les enseñaremos cómo utilizar el vernier en unidades de medidas en milímetros y centímetros. En esta escala, que se llama nonio, tenemos las unidades más pequeñas de un vernier en milímetros, y esta reglilla, la que se encuentra aquí, es la reglilla principal, que es donde mediremos para ver cuántas cantidades de milímetros tenemos. Al colocar la reglilla o nonio en cualquiera de estas, se cuentan las unidades que se tiene aquí como unidades completas. Aquí se puede decir que tenemos un centímetro, pero para como ya le estamos tomando la referencia en milímetros, se dice que tenemos 10, porque dentro de un centímetro tenemos 10 milímetros. Pero como esta pequeña raya no está tocando exactamente en una de esas pequeñas, no se puede decir que son completas, o sea que se tiene que ver en una de estas rayas cuál está tocando una de estas a la perfección, que en este caso es el 6. Por eso se dice que estamos tomando como referencia 10 milímetros punto 6. Estas se toman como enteras y estas se puede decir que se toman a partir del punto decimal. Haremos otro ejemplo que podría ser esto. Aquí
tenemos 3 unidades completas, pero la raya no exactamente está tocando una de las líneas. Por ello tendremos que buscar una que se le parezca o que esté exactamente más o menos, y en este caso es el 4 y el 5, pero es más que nada el 5 porque el 4 está un poco movido, aunque no se vea tan claramente en este video. Por eso decimos que tenemos 31.45, y este es más o menos como podemos medir en unidades milímetros. Se mide exactamente igual, pero ahora se toman como referencia fracciones. Aquí no tenemos vernier, marca en esta raya exactamente 1 pulgada. Este nonio sí está dividido en 8. Esto quiere decir que dentro de esta pulgada tenemos que tomar referencia por punto 8. Este vernier es tomada por fracciones. Hay verniers que tienen ya tomadas por milésimas de pulgada. Cada una de estas equivale a 8, o sea que si tenemos tantito más de la raya, se toma como referencia la suma de aquí, 8 más lo que esté tocando arriba, que en este caso es 3. 8 y 3 serían 11 128avos, y se preguntarán por qué. Porque como en estas tenemos 16 fracciones y cada una tiene un valor de 8, se multiplica las 16 por 8 y tenemos que en total son 128. Por ello, como ya tenemos 8 y las 3 de arriba son 8 y 3 serían 11, entonces en total se podría decir que la unidad que se está tomando de referencia serían 11/128avos. Tomando como referencia otro ejemplo, aquí podríamos decir que son 5 octavos. Estas pequeñas rayas nos identifican la unidad que estamos más o menos tratando de medir. Estas dos son cuartos y estas son la mitad de la pulgada. Con esta nos podremos guiar de forma más rápida y sencilla para que nuestras medidas sean más rápidas. Como esta se divide en 16, estas son 8 pequeñas, y entonces aquí tenemos como referencia que serían 2, 4 y 5 octavos, o sea que está tantito más de la mitad de lo que debería ser una pulgada. El micrómetro, que también es denominado tornillo de Palmer o calibre de Palmer, es un instrumento de medición que su funcionamiento se basa en un tornillo micrométrico que sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran precisión, en un rango de orden de centésimas o de milésimas de milímetro. En esta imagen se muestran las partes que constituyen a un micrómetro. El número 1 constituye al cuerpo. Este es el armazón del micrómetro. Suele tener unas plaquitas de aislante térmico para evitar la variación de medida por dilatación. El número 2 se le llama tope. Este determina el punto cero de la medida. Suele ser de algún material también duro para evitar el desgaste, así como optimizar la medida. El número 3 se llama espiga. Este es un elemento móvil que determina la lectura del micrómetro. La punta suele también tener la superficie en metal duro para evitar desgaste.
El número 4 es la palanca de fijación, o también llamado seguro, que permite bloquear el desplazamiento de la espiga. El número 5 es el trinquete. Este limita la fuerza ejercida al realizar la medición. El número 6 es el tambor móvil, solidario a la espiga, en la que está grabada la escala móvil de 50 divisiones. El número 7 es el tambor fijo, solidario al cuerpo, donde está grabada la escala fija de 0 a 25 milímetros. A continuación se les explicará cómo utilizar el micrómetro. Un vernier, también llamado pie de rey, es un instrumento de medición parecido en la forma a una llave Stilson. Sirve para medir con una mediana precisión hasta 128 de pulgada y hasta 10 milésimas de metro. A continuación describiremos las partes que la componen. Ahora veremos cómo se mide con un micrómetro los milímetros. Colocamos cualquier objeto que queramos medir en esta superficie, que es la superficie de medición entre el tope y el bolsillo, y medimos en milímetros. Y supongamos que tenemos un objeto de esta magnitud. Vemos que un poquito más. Vemos que está entre 15 y aquí, como está arriba, es 15.5 y aquí 16.5 y aquí tenemos los milímetros, que son 6.5 más, se suma con esto, queda 25, 26, 27, 28, son 16.33 milímetros. En esta ocasión, si lo querramos medir así exactos, o sea, así, es 15, 16, aquí está el 17, como es exacto, no se ve, es 17 milímetros, hasta 16 y 17 aquí abajo. Ahora hemos colocado un objeto en este espacio y lo mediremos, que viene siendo 20 milímetros, punto 4, ya que está en el 0, 1, 2, 3, 4, en la rayita 4 y pega con el 20, está en esa posición, y así es que se mide ya con la pieza.